Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto estar de nuevo con ustedes en este maravilloso programa del arte de vivir. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Yo siento que en nuestro mundo se nos presentan muchos obstáculos para lograr nuestras metas. Sin embargo, yo creo que hay un poderoso enemigo interior que es en realidad la causa que nos impide avanzar en muchos sentidos. ¿Quién es ese enemigo interior? El ego. El ego es algo que no nos deja ni avanzar ni crecer, es el origen de las guerras, es el origen del rencor, del resentimiento. Curiosamente, en esta misa del domingo pasado, en Eclesiástico 27:9 decía que el éxito de una persona sabia es la que pasa por alto las ofensas, pero el ego no nos deja pasar por alto las ofensas, todo lo contrario. No sé, yo siento que al inicio de nuestras carreras el ego nos impide aprender, desarrollar talentos. Y si llegamos a lograr el éxito, nos ciega al punto de que llegamos a negar nuestros propios errores, nuestras fallas. Y ante el fracaso, el ego magnifica cualquier falla y hace más difícil recuperarnos. Yo siento que el ego en cualquier etapa es la verdadera traba para nuestro crecimiento personal, espiritual, profesional, emocional. Es necesario entender qué es el ego, cómo dominarlo, antes de que domine nuestras vidas. El ego es algo que se puede manejar, se puede dirigir. Lo malo es cuando el ego nos llena de miedos, venganza, ira, obsesión, orgullo, lujuria o envidia. Etimológicamente, ego es una palabra que proviene del latín y significa yo. Para la psicología, el ego es una instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. El ego pasa por 3 fases: ambición, éxito, fracaso. Y para lograr dominarlo tenemos que llegar a ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito y resilientes en el fracaso. En Gálatas 5:23, el fruto del Espíritu Santo cierra con el dominio de sí mismo. Y cuando tú aprendes a dominar tu ego, lograste el mayor éxito de tu vida. El ego es una autoproyección basada en identificaciones como un nombre, una edad, un sexo, una religión, una nacionalidad, un rol familiar, un pasado, un cuerpo, unas creencias, unos logros y fracasos. Todos tenemos ego, y aunque cada uno se disfrace con nuestros miedos y represiones particulares, para todos sigue siendo esa voz interna negativa que nos atormenta, nos recuerda lo incompetentes o desgraciados que somos. Las personas dominadas por el ego son las que se han creído esa historia que el ego les cuenta y ven la realidad condicionada por su voz interna que les dice qué, cuándo o cómo deben hacer las cosas. Por eso el ego también se le conoce como yo construido o yo inventado. Es una creación mental, es una falsa identidad que no es real. Y lo importante es aprender a detectar cuando ese ego, esa falsa realidad está activa. Porque del ego nacen los complejos de inferioridad, los traumas, las frustraciones. ¿Cómo identificar el ego? Eso pasa cuando nos ocurren cosas como querer tener la razón a toda costa, o cuando te dejas dominar por las emociones, cuando se es incapaz de perdonar, cuando se vuelve uno una persona juzgona, criticona,
una persona que tiene ganas de discutir, de agredir, que explota de la nada. Pero el juego preferido del ego es intentar cambiar a los demás sin esforzarse por cambiar él mismo. Hace pasar a los demás por los guiones que esta persona ha creado para ellos, como si supiera lo que es mejor para cada uno de ellos. Alejandro Jodorowsky decía, el ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro. Hay que hacer que el perro te siga, no hay que matar al perro, hay que dominarlo. Voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de una mujer llamada María. Vamos a suponer que María ha experimentado un sufrimiento por culpa de la infidelidad de sus exnovios. Su mente solo ha almacenado información de desamor e infidelidad en el campo sentimental. Su voz mental únicamente le recuerda estas creencias que le dicen: todos los hombres son infieles, los hombres hacen daño, los noviazgos generan sufrimientos, etcétera, etcétera. Como consecuencia, siempre se activa en ella una conducta de miedo, de desconfianza ante cualquier relación de pareja. El mismo miedo que siente un perro cuando ve el periódico con el que le pegan cada vez que se orina en el tapete. Si, por ejemplo, María tuviera un nuevo novio que realmente fuera fiel, su mente jamás lo entendería y seguiría diciendo en su mente: si se demora para recogerme es porque está con la amante. Si no me contesta el celular es porque está con otra mujer. De la misma manera que reacciona el perro si su amo decide utilizar el periódico para premiarlo en vez de castigarlo, así reaccionan las personas. Quedó condicionada. Para el perro, el periódico siempre va a significar castigo. No importa cuánto se le demuestre que ahora el periódico significa premio y no castigo. Para él será una señal de peligro, probablemente por el resto de su vida. El ego de María se va a comportar de acuerdo a las creencias que lo forman. Sin embargo, en los seres humanos, estas creencias se pueden desmentir una vez que dejamos que nuestra alma se ponga en contacto con Dios y dejamos que nuestra alma sea guiada por el Espíritu Santo y entonces nos lleve a la observación y a la reflexión. Por ende, tú puedes cambiar todas estas mentalidades y Dios tiene el poder de apagar este tipo o de quitarnos este tipo de complejos que nos evitan vivir el presente. Por eso, esto va a suceder cuando María se una a Dios, se deje guiar por el Espíritu Santo y no por sus falsas creencias. Como vemos, el ego es cegador, es arrogante, es peyorativo, es insaciable, inconformista por naturaleza, hasta un nivel de paranoia y obsesividad muy dañinas. El ego es el falso yo. A continuación voy a mencionar una lista que presenta una síntesis que te permitirá de manera sencilla identificar qué tipo de ego predominante tienes en tu vida o qué combinaciones de este ego tienes en tu vida. Primero, el ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta todo aunque no sepa, cree tener la respuesta para todo y no se puede quedar callado. Segundo tipo de ego, el insaciable. Es el ego que se le llama centro de mesa. No le gusta pasar desapercibido. Hace cualquier cosa para llamar la atención. El ego interruptor. Su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. El ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otro.
degrada a lo que cree que son mejores que él. El ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento, admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente les dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te dije, pero tú nunca escuchaste. Sexto, el ego jinete. Se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Se monta de lo que dicen otros, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión, es usurpador. El ego sordo. Nunca escucha. Le gusta hablar solo a él y habitualmente finge escuchar. 8. El ego manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. 9. El ego orgulloso. Es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder. 10. El ego silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo. Es criticón, hipócrita, enjuiciador, que trabaja mucho con la hostilidad callada. El ego espiritual es básicamente esa persona que cree que en sí mismo, o sea, que él tiene la posesión de toda la verdad absoluta y no admite otros puntos de vista. Hay más tipos de egos, solamente mencioné los que son más comunes. Y una persona puede tener un tipo de este ego o una combinación de estos. La manifestación desde el ego de una persona se va a traducir en acciones, actitudes, comportamientos, en pensamientos, percepciones, recuerdos, ideas y sentimientos. En el mundo actual, nos referimos al ego cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada puesta en sí misma exclusivamente, cuando tiene una pérdida del reconocimiento y noción del otro, cuando tiene soberbia, actitudes deterministas que perjudican las relaciones y que convierten la convivencia siempre en algo negativo. Esto obedece a que la persona tiene dificultades para conectarse con los demás porque el ególatra siempre parte de la base de que él siempre tiene la razón y que todos los demás están equivocados. O porque ostenta la verdad de que él mismo está por encima del resto. De allí el nivel de conflictividad que genera el ego manifiesto en lo cotidiano. El ego, desgraciadamente, es la suma de las creencias almacenadas en la mente, y el alma, que es la que está conectada con Dios, es la conciencia que nos permite vivir unidos a Dios para evitar esas falsas creencias. La mente es una computadora y el alma, unida a Dios, es la única quien tiene la opción de controlarla. El ego nace para permitirnos sobrevivir, pero a la larga nos lleva a un sufrimiento inútil. En cambio, el alma funciona a partir de nuestra unión con Dios, quien a través del Espíritu Santo nos da las gracias necesarias para vivir, para ser felices, para tener paz. ¿Cómo nace el ego? El ego es la desconexión de Dios. No sé si recuerdan en el Génesis, en la medida en que Eva se desconecta de Dios, de su Dios Padre, y toma decisiones por su cuenta, ahí nace el ego. Eva y Adán veían a Dios como un Padre amoroso, misericordioso, con el cual convivían. ¿Qué debería de hacer una persona, sobre todo una persona que tiene corazón de niño, puro, santo,
Un niño cuando alguien le dice, oye, ¿quieres esto? O te llevo a tal lado, o lo que sea, y el niño es obediente y está realmente conectado con sus padres, diría, ¿sabes qué? Déjame pedirle permiso a mi papá. Si él me da permiso, yo hago esto o yo como esto. Eva, ¿qué tuvo que haber hecho cuando el enemigo la tienta? Debió haberle dicho, déjame pedirle permiso a mi papá Dios. Y si él me dice que puedo comer de este fruto, adelante, si no, no. Es lo mismo que hubiera hecho Adán. Cuando Eva le dijo, toma, come del fruto, Adán debió haberle dicho, no, Eva, déjame primero preguntarle a Dios. Y después, si mi Padre Dios me dice que coma, comeré. De hecho, todos los problemas del hombre vienen de nuestra desconexión de Dios. Y la desconexión de Dios, ¿a qué lleva? El ego tiene origen a partir de la primera sensación de miedo que provoca esta desconexión con Dios. ¿Sí se acuerdan que Adán y Eva lo primero que hicieron fue esconderse de Dios? Se escondieron, de tal manera que Dios tuvo que preguntarles, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Y tal sensación genera en el ser el primer sentimiento en solitario, yo. Ese yo, fruto de una profunda sensación de soledad, es un pensamiento de separación porque he olvidado su origen divino. Esta es la principal condición para iniciar este juego llamado vida y se encuentra perdido en un mundo nuevo. El cambio es realmente duro para el ser humano. Ciertamente los primeros 9 meses transcurren en un ámbito sumamente placentero, como es el seno de una madre. Este también implica un gran cambio. Luego todo lo que sigue lo es aún más porque se empiezan a sumar las creencias y los miedos de los adultos que nos educan, o sea, los miedos heredados del clan familiar y también de todo lo colectivo, de nuestra escuela, de nuestros amiguitos, según la época, la región, el país. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo para poder trascender el ego y volver a nuestra esencia, nuestro ser hijo de Dios, para poder crecer y desarrollarnos. El ego es la idea que cada persona tiene de sí misma, decíamos hace rato, y esa idea no tiene por qué ser solamente el cuerpo y la personalidad, pueden ser muchas otras cosas. O sea, si tú crees que eres una persona con determinadas características, tu ego será la imagen de esa persona. Si crees que eres una parte de la naturaleza, tu ego será esa parte de la naturaleza. Si crees que eres un foco de luz, tu ego será pura luz. Tu ego es aquello que tú crees que eres, sea lo que sea. Es simplemente la idea que tenemos de nosotros mismos. Tener una idea de uno mismo no es negativo por definición. Lo que es negativo es que esta idea que tengo de mí mismo sea una mentira o que esta idea que tengo de mí mismo sea limitada. Si yo creo que soy una persona concreta, independiente de los demás, es muy fácil que en algún momento crea que tengo que luchar con otras personas para defender mis intereses. Pero si yo creo que soy parte inseparable de Dios y que mi papel es colaborar para que todo fluya con amor, entonces mi ego no es un problema en absoluto. El problema no es tener ego. El problema es tener un ego limitado y creer que soy una persona aislada, independiente de mi entorno. ¿Cuántas personas conocen que les dices, oye, mira, va a haber un curso de matemáticas? No, yo soy fatal para eso, a mí no me entran por ningún lado. Y el ego no le permite crecer. Oyes, mira, te invito a no sé, a una clase de cocina. No, yo jamás he cocinado, yo no sirvo para eso. A mí me ha tocado cuando he invitado a gente a ser misionera, a predicar. No, yo tengo una mente de teflón. A mí no se me pega nada.
Y desgraciadamente el ego les hace creer que son producto terminado, que ya no se puede modificar nada en su vida, sin darse cuenta que vivir es cambiar. Y ese ego limitado los lleva a sufrir complejos y traumas. Por lo tanto, tenemos, para dominar el ego, no hay que eliminarlo, la solución es ampliarlo. Ampliar el ego significa transformarlo, sabiendo que yo puedo ser algo mejor. Significa darnos cuenta que soy algo más que mi cuerpo, mi personalidad. Significa pensar en que si estoy unido a Dios y soy hijo de Dios, no hay límites. Ampliar el ego significa tomar mi conciencia de que estoy unido a Dios y en Dios a todo lo que existe. Y cuando decimos la palabra yo, en realidad nos estamos refiriendo a nosotros. Este es un proceso mucho más hermoso y es el mejor camino para atender los límites de nuestra vida actual. ¿Cómo trascender los límites del ego? Un ejemplo sería el siguiente. Si tú le preguntas a alguien quién eres, lo más probable es que te responda soy tal persona, soy fulana de tal. O sea, lo que es su ego es la idea que él tiene o ella tiene de sí misma. Pero no sé si alguna vez le has hecho esta pregunta a alguna persona o a alguno de los grandes maestros espirituales. Si tú le preguntas tú quién eres, ¿sabes qué te responde? Normalmente te diría algo así como yo soy parte de todo lo que existe, soy parte de la montaña, los ríos, el aire, el sol, soy también parte de ti, tú eres parte de mí. O sea, si partimos de que el ego es la creencia que cada persona tiene de lo que es él, entonces sabes lo que esto significa. Y esto significa que también los grandes maestros espirituales tienen ego, ya que tienen también en su mente una idea de lo que ellos son. La diferencia es que las personas más sabias o más espirituales tienen una idea más amplia de su ego. La idea de sí mismos lo abarca todo, porque se sienten unidos a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer los demás para desarrollar nuestra luz al máximo. No se trata de eliminar cualquier idea que haya en tu cabeza sobre lo que eres, sino unirte al ser por excelencia que es Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que tener un ego así no es problema. Al contrario, va a ser una bendición. Se trata no solo de creer en Dios y de creer en ti, sino que vas a ver cómo Dios cree en ti para que tú seas un instrumento de cambio en la humanidad, para que dejes de ser un conformista cobarde y un parásito de queja. ¿Se puede trabajar en dominar el ego? Claro que sí. El arma principal para dominar el ego, Dios nos la dio. Se llama humildad. Humus es la parte fértil de la tierra. Es aquella persona que todo lo contrario al ego, que todo lo ve negativo, la humildad está abierta a lo bueno, está abierta al bien, y todo lo bueno, como tierra fértil, la humildad hace que produzca fruto. Las personas profundas y auténticamente espirituales, gracias a la humildad, se transforman en seres sencillos, profundos, gentiles, gustan de compartir y transmitir su propia experiencia, no desde el ego, sino desde el aprendizaje que los llevó al momento presente. Si toda persona en el mundo meditara y entendiera todos los beneficios que se obtienen al practicar la humildad, el mundo entero sería un lugar más feliz. No existirían las guerras de poder, de dinero, tampoco habría hambre, no habría pobreza. Es decir, sería Dios quien realmente reinaría en la tierra. Pues la humildad, al igual que el amor, creo que es uno de los más grandes regalos de nuestro Padre Celestial. Son tantos los beneficios de la humildad
que me sería imposible nombrarlos todos, solo voy a mencionar algunos como los más importantes. Al que practica la humildad, se le facilita perdonar con rapidez, pasa por alto las ofensas y disfruta de los beneficios de perdonar. Cristo en la cruz, teniendo muchas cosas para estar enojado por todo lo que lo violentaron, lo ultrajaron y porque lo estaban asesinando cruelmente, lo único que dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Esa capacidad de pasar por alto las ofensas, no dejar, yo siento que es como cuando te están disparando y sabes eludir los tiros, o cuando alguien está con la espada queriéndotela encajar y tú sabes de alguna manera cómo evitarla. El humilde sabe aceptar a los demás tal como son, sabe escucharlos, y como lo que se siembra se cosecha multiplicado, lógico que va a recibir más y más aceptación del corazón de los demás. El humilde reconoce no solo sus capacidades y sus habilidades, sino también sus limitaciones, conoce sus fallas y lógicamente también reconoce las capacidades y limitaciones de los demás. Recordemos que ser humilde es dejar hacer y dejar ser. Por lo tanto, la humildad está liberada de la envidia. Además, el saberse una persona humilde, imperfecta, produce disposición para poder aprender de otros, de sus experiencias y entender que también las otras personas no son perfectas. El humilde no se miente, se valora correctamente a sí mismo y a los demás. Elimina el miedo a sentirse de menos valor cuando admite sus equivocaciones. Sabe que se vale regarla mientras que uno aprende. Y siempre sabe levantarse cuando está caído, sabe comenzar de nuevo y sabe superarse. La humildad produce paz, produce serenidad, logrando que las personas sean más felices. La humildad facilita controlar el mal humor, las actitudes inadecuadas, nos permite mejorar la relación con los seres queridos y con los demás. Y lógicamente la humildad nos lleva a ser, a los que somos padres de familia o pastores de alguna comunidad, nos ayuda a ser mejores porque nos ayuda a transmitir y enseñar a nuestros hijos la capacidad de reconocer sus capacidades, sus habilidades, pero también sus limitaciones y sus equivocaciones propias. Normalmente una persona humilde es la única que puede enseñar a ser feliz a la otra persona, haciéndole entender que para ser feliz no necesita ser perfecto de acuerdo al mundo. En el mundo ser perfecto significa no tener ningún error, ninguna equivocación, pero para Dios ser perfecto significa ser perfecto en el amor. Por eso una persona que es humilde sabe pedir perdón cuando se equivoca, y un padre sabe pedirle perdón a sus hijos y les enseña a pedir perdón cuando ellos se equivocan y les enseña que eso no le quita nada a nadie. Enseñar humildad a los hijos es criar hijos más sanos emocional, mental, espiritual y físicamente. La humildad produce discernimiento para detectar el momento oportuno de comenzar o de tener un proyecto, para saber cuándo callar o cuándo hablar, cuándo ceder o cuándo retener. Es decir, la humildad produce prudencia, muy distinto a la cobardía, ojo. La prudencia, la cual es muy necesaria para triunfar en la vida. La humildad busca la excelencia, minimiza los fracasos, obtiene resultados excelentes y por ende facilita el éxito. Se puede concluir que la humildad, aparte de ser la madre de las virtudes, es un estilo de vida.
Es una conducta que permite vivir mejor la vida, pues las personas que carecen de humildad no pueden crecer, porque la ausencia de la humildad no les permite dejarse guiar por el Espíritu Santo y por ende no les permite avanzar y por ende produce estancamiento, evitando el progreso, evitando la salvación, evitando un próspero futuro. También la falta de humildad opaca la belleza más grande. Un ser humano sin humildad es como un cuerpo sin alma. Lo más hermoso de la humildad es que nos permite vivir unidos al amor de Dios y nos permite reconocer que sin Dios no podemos nada, que sin Dios no somos nada ni nadie, que sin amor y sin fe es imposible ser humilde. Si no tengo fe, no puedo producir humildad. Si no tengo amor, no puedo producir humildad. Por lo tanto, como Dios es amor, el resultado es que sin Dios es imposible ser humilde y si no hay humildad no hay vida. Es decir, no vives, sobrevives. En Juan 15:5 nos dice el Señor: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto nos dice la palabra de Dios. Es importante conocer y entender los beneficios que tenemos cuando practicamos la humildad. Para empezar, al hacerlo, cuando tú reconoces esto, te estás asegurando un mejor futuro, y no solo para ti, sino para todas las personas que te rodean. Pues tu vida va a ser más llevadera, vas a ser más feliz, y con Dios en el centro de tu vida, vas a poder vivir en el reino de los cielos. En Mateo 11:29 nos dice lo siguiente: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. ¡Wow! ¿Cuál es el yugo de Dios? Curiosamente dice que es ligero, que es suave. Y para poder yo entregarle mi carga pesada a Dios, porque mi carga es pesada por mi ego, necesito aprender a ser manso y humilde. Y dice que si aprendo a ser manso y humilde, voy a hallar descanso para mi alma. Y a mí sí me gustaría nomás marcar la diferencia. Una cosa es mansa y otra es menso. Menso es el que bueno, ya ni para qué explicar, me voy a ir a lo que es manso. Manso viene de mansueco, el que se deja poner la mano por Dios, por el Espíritu Santo, y se deja guiar por él. Un caballo manso es aquel que deja que su amo le guíe y ante su amo se somete. Una persona mansa es la que se somete a Dios, la que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y dice que cuando tú eres manso y humilde, vas a hallar descanso en tu alma. Cuentan que una vez un hombre, curiosamente, dice que soñó que se iba al cielo. Y dice que cuando llegó al cielo vio un castillo enorme de cristal, hermoso, blanco, y oyó cantos de ángeles y decidió entrar. Y dice que cuando entró vio una oficina preciosa, simple, sencilla, pero hermosa. Y dijo: ha de ser la oficina de Dios. Y vio un escritorio de mármol blanco y se acercó, vio que no había nadie y encontró unos lentes y dijo: estos han de ser los lentes de Dios. Y empezó a enfocarlos hacia la tierra. Y cuando empezó a enfocarlos, los enfocó a su país y luego al lugar donde él vivía, y se dio cuenta que el socio, su socio de su empresa, estaba echando fuera a una pobre mujer humilde con sus hijos. Les estaba sacando todas sus cosas de su casa, a pesar de que la mujer humilde le suplicaba: por favor, ten piedad de mí, luego te pagaré lo que te debo. Y pues no.
Este hombre no tuvo compasión. Dice que cuando el hombre que estaba en el cielo vio a su socio haciendo una injusticia tal, agarró un buró que estaba a un lado del escritorio y lo aventó con tanta fuerza que traspasó el cielo, la tierra y le cayó encima al pobre socio y lo aplastó. En eso dice que oyó muchísimos coros de ángeles y dijo, ¡ay, Dios mío, ahí viene Dios! Y trató de dejar los lentes lo más rápido posible en el escritorio, pero cuando volteó, vio a Cristo. Y dice que todo apenado le dijo, perdóname, Señor, vi que no había nadie, agarré los anteojos y dije, ¿qué se sentirá ver al mundo con los ojos de Dios? Y le contó todo lo que había hecho. Jesús se le quedó viendo y le dijo, hijo, qué bueno, y ojalá todo mundo se pusiera mis lentes para ver con mis lentes y con mis anteojos el mundo. Pero hijo, antes de ponerte mis lentes, se te olvidó ponerte mi corazón. Y dice que a partir de entonces este hombre fue que generó la oración, Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Antes de ponernos los ojos de Dios y de querer ser minis dioses y de querer que los demás piensen, sientan, hablen y actúen como yo pienso, siento y quiero, vámonos poniendo el corazón de Dios. Yo siento que podemos educar nuestro modo de ser uniéndonos al ser por excelencia que es Dios. Y eso no solamente nos va a llevar a mejorar nuestras relaciones personales con los demás, sino también nos va a llevar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Vamos a descubrir nuestra calidad, vamos a descubrir que a través de la humildad vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a ver que a través de la sencillez vamos a perfeccionar nuestra naturaleza humana. Hay que entender que el ego, la soberbia, el orgullo, la vanidad producen enredos, nudos en las relaciones sociales. Si quieres empezar a poner en práctica el arte de ser feliz, empieza contigo mismo, pidiéndole a Dios, Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Lo primero, pues, reconoce tu ego, tu soberbia mal manejada, tu orgullo, y ponlo en manos de Dios y vuélvete a unir a Dios. Únete a Dios y Él a través de su Espíritu Santo te va a quitar el corazón de piedra, te va a dar un corazón de carne y descubriendo la humildad y viviendo la humildad vas a encontrar el secreto para ser feliz, para hacer la voluntad de Dios, para alcanzar la salvación y la santificación de tu alma. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero estar en contacto, primero Dios, con ustedes el próximo miércoles. Buenas tardes.